A su programa radial Puerto Seguro con su servidor el pastor Raúl Castro. Le invito a que se quede con nosotros estos 30 minutos, por favor, no le cambie a su dial. Y déjeme hacerle una pregunta, ¿se encuentra usted bajo presión el día de hoy? Zacarías en el capítulo 13, versículo 9 dice: a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. ¿Sabe qué, mi amigo y mi hermano? Estar bajo presión no siempre es algo que nos guste. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar. Podemos caer en un estrés o en una frustración. Sin embargo, al pasar el tiempo, esto nos puede ayudar, escúcheme, a descubrir capacidades que estaban dormidas. Lo cierto es que los aparentes fracasos o límites que se presentan en nuestro día a día son oportunidades que podemos aprovechar para dejar brotar dones o potenciales en nuestro ser. Pasar por presiones económicas, sociales, físicas o de cualquier tipo ayuda a explotar lo que tenemos oculto, nos muestra lo que tenemos y que podemos hacer también mucho más con ello. ¿Sabe? El carbón pasa por presiones extremas antes de convertirse en un bello diamante. Así nuestra vida se va formando en algo bello al pasar por diferentes situaciones. Por ello, no hay que lamentarse. ¿Por qué? Porque las presiones de la vida son solo formadores de piedras preciosas. Por eso el día de hoy en su oración usted le puede decir: Señor, dame la fortaleza para resistir la presión que me invade al atravesar por problemas y preocupaciones, que de ellas pueda salir en victoria y descubriendo las capacidades y dones que me has dado. Derrama tu paz y sabiduría en mi vida en este tiempo donde paso por muchas aflicciones, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que aquí hay una buena reflexión, mi amigo y mi hermano, cuando enfrentamos presiones en la vida. Así que vamos a aferrarnos a Dios y debemos de saber que esas presiones van simplemente a reproducir, a sacar de nosotros nuestras habilidades, capacidades que Dios nos ha dado. Bueno, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos, bienvenidas a su programa radial Puerto Seguro con su servidor el pastor Raúl Castro. En esta hora saludamos a toda la gente linda que nos está escuchando a través de las diferentes emisoras en la República Mexicana, en los Estados Unidos de Norteamérica y al mundo entero a través de la página en la red. Les bendecimos. De la misma manera saludamos a toda la gente linda a través de Facebook. En esta hora está conectada. Si este tema es de bendición, por favor no dude en compartirlo. Le recordamos, si vive en el área de Puerto Arturo, Texas y sus alrededores, venga a visitarnos. Somos Iglesia Roca de los Siglos. Estamos ubicados en el 5328 de la Gulfway Drive, aquí en Puerto Arturo, Texas. Visítenos los domingos a las 11 de la mañana y los días miércoles a las 7 de la tarde. Búsquenos en Facebook como Roca de los Siglos o Raúl Castro. Hágalo el día de hoy. Muy bien, mis amigos y mis hermanos, en esta hora vamos a estar tocando, un tema relacionado a la reflexión de esta mañana. ¿Cómo lidiar con las presiones de la vida? ¿Cómo poder enfrentar esas presiones de la vida? Todos experimentamos en algún momento, en algún aspecto de nuestra existencia, presiones. El asunto no es si vamos a experimentar, el asunto cómo podemos lidiar con ellas. ¿Siente usted presión en su diario vivir? ¿Sabe?
Como lo mencionamos, la vida está llena de presiones. Vivimos presionados por todos lados, todo el tiempo. Y esto nos sucede en las diferentes etapas de nuestra vida. Alguien puede decir, los jóvenes no tienen presiones. Tienen muchas presiones. Alguien puede decir, no, pues los adultos no tienen presiones. Hay muchas presiones. Quizás la persona de la tercera edad no tiene ninguna presión. Sí hay bastantes presiones. Entonces, podemos ver que hay ese tipo de presiones que son familiares, ¿no? Presiones en la familia, como padre, como madre, cómo poder desarrollar, ¿no? Una buena paternidad, cómo poder sacar a nuestros hijos adelante, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, hermano, hermana, sucesivamente. Entonces hay presiones en la familia, pero también enfrentamos presiones en el ámbito laboral, ¿sí? Por ejemplo, el ser un buen empresario, ¿no? O ser un buen empleado o empleador, ser un comerciante exitoso sucesivamente, pero también enfrentamos esas presiones económicas, o sea, ser un buen proveedor para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestros hijos, para la familia sucesivamente, a pagar las cuentas, la educación de los hijos, todo ello. Ahora, este autor, Peter Marshall, dijo en una ocasión y le dijo a Dios estas siguientes palabras que creo que deben de alguna manera resonar en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando estamos bajo presión. Y él le dijo, cuando anhelamos una vida sin dificultades, recuerde que está hablando con Dios, le dice, recuérdanos que los robles crecen fuertes con vientos contrarios y los diamantes se hacen bajo presión. Entonces, ese es un buen concepto de poder tener una buena actitud, tener un buen enfoque cuando enfrentamos las presiones de la vida. El saber que existen, ahí están, son parte de la existencia, pero no están hechas para destruirnos, sino que debemos aprender a lidiar con ellas. Entonces, parece que algunas causas principales de presión vienen, ya sea esas presiones, unas pues generadas desde nuestro interior, de lo que queremos ser, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Y en segundo lugar vienen aquellas que son externas, que son del exterior, que son las situaciones que tenemos que estar encarando. Ahora, en primer lugar debemos de entender que permitimos muchas veces que nuestras emociones, cuando la preocupación nos asalta, permitimos que nuestras emociones generen, escúcheme, preocupación, ansiedad y frustración. Y este es un detalle que debemos nosotros aprender, ¿no? Cuando viene la preocupación, inmediatamente las emociones se turban y surgen preocupación, ¿sí? La presión me lleva a la preocupación, a una ansiedad y una frustración de decir, no puedo con ello, no sé qué hacerlo. En segundo lugar, comenzamos a jugar en nuestra mente con los peores escenarios posibles, o sea, somos fatalistas. Tenga mucho cuidado, cuando la presión llega, no es el fin del mundo, no pasa nada. Usted tiene el control siempre y cuando tenga a Jesucristo en el corazón y que le brinde a él la oportunidad que sea su ayuda en ese momento complicado. En tercer lugar, sabe, en la presión el enemigo quiere cambiar nuestro ambiente espiritual y mental. Y esto debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí? Cuando la presión llega, el enemigo quiere cambiar nuestra forma de pensar. Y recuerde, si cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de accionar, ¿no? Reaccionar y cómo nosotros nos conducimos en la vida. Entonces, una mente cargada de presiones, obviamente no va a hacer buenas decisiones. Por eso, tengamos cuidado, dijimos, cómo enfrentamos la presión. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con la presión? Veamos algunas formas, ¿sí? Claras, sencillas de la palabra,
con cualquier presión que se presente en la vida. Aquí hay principios, aquí hay verdades que podemos aplicar, debemos aprender y poder lograr superar la presión de la vida. En primer lugar, cuando la presión está sobre usted, una presión, una carga, ¿no? Una angustia, una desesperación que no sabe qué hacer. En primer lugar, conéctese con confianza, fíjese, conéctese con confianza con aquel que le empodera en cada adversidad. Sí, definitivamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es una bendición conocer a Dios. Es un privilegio que Dios sea nuestro amigo, que sea nuestro socorro en medio de la adversidad, en medio de la presión. Por eso tenga usted esto en cuenta. Tener a Jesucristo en el corazón nos favorece. Si no lo tiene usted, pues está expuesto a todo tipo de calamidad. Por eso el día de hoy le invito que si todavía no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, a que lo haga en este día. Ahora, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice con relación a la confianza que debemos de tener al conectarnos con Dios, ¿no? Es como, Dios es como esa energía, ¿no? La energía eléctrica, ¿sí? Está en el hogar, en la casa, en el negocio, hay conexión, ¿verdad?, de energía eléctrica y todos los switches están habilitados. Pero ¿sabe qué tiene que hacer para que la computadora, para que el ventilador, para que cualquier cosa que funciona con electricidad, pues obviamente haga su función? Necesitamos conectar ese cable al contacto, al enchufe, ¿verdad? Y una vez que hace contacto, ¿sí?, inmediatamente el fluido, la energía llega y empieza a funcionar el aparato, lo que estemos utilizando. De la misma manera, nosotros nos conectamos con la fuente de poder, de energía, que nos satisface, que nos sacia, que nos calma sucesivamente. Pero debemos de tener la confianza. Es como dijimos, cuando hay energía, no andamos dudando al conectar un aparato electrónico si va a funcionar, ¿no? Si hay luz, si hay energía, pues va a funcionar. De la misma manera, porque hay una energía mucho mayor que la eléctrica, que es Dios, que es el creador de todo el universo. Oiga, Él tiene el poder, entonces debemos de tener la confianza de conectarnos con aquel que nos empodera, que nos da el poder en medio de la adversidad. Por eso Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor totalmente. Fíjese el consejo de Dios. Hay que confiar en Dios. Cuando permitimos que las presiones de la vida hagan estrago y que no hacemos absolutamente nada, nos van a destruir, nos van a enfermar, van a provocar caos, van a provocar mentes negativas y dijimos aún enfermedades emocionales, físicas, espirituales de toda índole. Por eso Dios nos da un consejo muy práctico, ¿sí? Confía en el Señor totalmente, o sea, ten una confianza plena. Decir, pero es que yo no sé todo, no tienes que saber todo. Lo único que quiere el Señor es que aprendas a confiar en Él. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Fíjese lo que dice la palabra. Eso es importante en mis planes, en mis proyectos, en mis sueños, en mis anhelos, en todo lo que emprendo. Debo de incluir a Dios en todo. Y sabe, cuando usted pone al Señor en sus proyectos, estos van a ser prosperados. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Él te ayudará. Qué lindo es saber que Dios nos ayuda, ¿no? Que Dios nos fortalece aún en los momentos críticos. Estaba leyendo en la mañana la palabra y veía las conquistas de Josué y el pueblo de Israel y cómo cuando iban conquistando la tierra prometida, hubo una alianza de varios reyes, ¿sí? Porque oía que Israel iba avanzando, conquistando la tierra de Canaán. Y estos reyes se aliaron y dice que hicieron un ejército impresionante. La Biblia lo describe que el ejército era como la arena de la mar, inmenso. Y estando leyendo yo, ¿verdad?, esto da esta expresión, ¿no?, muy clara.
de la inmensidad del ejército, pero en un versículo después dice que Dios le dice a Josué: no temas, no tengas miedo de este ejército. Oiga, qué cosa, dije, wow, qué impresionante, ¿no? Estando en la lectura bíblica, veo mucha adversidad, muchos soldados, ¿no?, que vienen para aplastar a Israel, que humanamente, escúcheme, humanamente tenían el potencial de acabar, de barrer en su totalidad a Israel, pero en medio de todo eso, Dios le dice a Josué: mira, ¿sabes qué? No tengas temor, yo me encargo de esto, ¿no? Entonces, así es Dios, mi amigo, mi hermano. Lea la palabra y vamos a ver acontecimientos que nos dejan a nosotros, pues, perplejos. Dios es un Dios que nos sorprende de esta manera. Entonces, cuando permitimos que la confianza en Dios sea nuestro aliado, nuestra aliada, entonces vamos a poder respirar, vamos a poder descansar, vamos a poder ver posibilidades, y esas presiones tienen que ceder. Entonces, el primer principio, dijimos, cómo lidiar con las presiones, es conéctate con confianza con aquel que te empodera en cada adversidad. En segundo lugar, calma tu mente y espíritu, ¿sí? Calma tu mente y tu espíritu. ¿Sabe? En medio de la presión, debemos de saber que Dios nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa? Dios, cuando le hemos rendido nuestra vida, cuando tenemos una relación continua con Él, Él nos empodera, nos capacita para que estemos en control. El creyente que pierde el control, oiga, ahí hay mucho que decir, ¿verdad? No hay una madurez, no hay una sumisión al Espíritu Santo, pero Dios nos da esa fuerza para poder tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras acciones y reacciones. Entonces, la mejor manera de calmarse en situaciones llenas de presión es esto, es pensar. En primer lugar, pensar. Dios nos ha dado este privilegio, Dios nos ha dado un cerebro, Dios nos ha dado una cabeza, ¿no? Si así queremos decirlo. ¿Para qué es? Para pensar. Y ahí anidamos lo que somos. Si queremos ser unas personas nerviosas, ahí va a estar los nervios. Si somos fatalistas, ahí va a estar en el pensamiento. Pero también, como creyentes, dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Qué significa? Cristo piensa bien. Por lo tanto, si Él habita en nosotros, esta mente humana limitada tiene el potencial de pensar bien. Entonces, hay que pensar en medio de esa presión, pensar en primer lugar y expresar pensamientos de bien, pensamientos de felicidad, pensamientos de paz que provienen a través de las promesas que Dios nos da en su palabra. ¿Sí? No es una autoayuda, no es el estar recitando un artículo de autoayuda, ¿no? Que el universo me llene este día de claridad. No, Señor, no, Señor. Es pensar quién está en nosotros, pero no solamente pensar, sino expresar esos pensamientos con felicidad. ¿Cómo reacciono ante la adversidad? ¿Cómo reacciono ante la presión de la vida? La presión no me puede matar si no lo permito. ¿Por qué? Porque Dios tiene control sobre mi vida. Entonces quiere decir que no tiene la suficiencia no es suficiente para poder derrumbarme. Entonces, debo de creer yo que Dios está conmigo, que Dios me guarda, que Dios está contigo, que Dios te guarda, pero debes de tener esos pensamientos de felicidad, de paz, unos pensamientos de riqueza espiritual, emocional, sucesivamente, dijimos, basado en las promesas de Dios. La Biblia nos habla más de 7,000 promesas para nuestra vida. Entonces, recordar las promesas de Dios
cambia, mi amigo y mi hermano, nuestro enfoque de lo negativo a lo positivo, de la incredulidad a la credulidad, ¿sí? De la enfermedad a la sanidad, de la atadura, de la aflicción a la liberación. Por eso el Salmo 119, versículo 143 dice: cuando la presión y el estrés se me vienen encima, fíjese lo que dice el salmista, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, mire lo que dice: yo encuentro alegría en tus mandatos. ¡Wow! ¡Qué bomba tan más impresionante!, ¿no? El salmista nos da la clave. Sí, aquí no nos dice que él no experimentaba presiones, experimentaba esas presiones, y las presiones obviamente quitan el ánimo, quitan la alegría, quitan el enfoque en Dios, pero él agrega, antes de que la presión quitara la alegría, quitara la esperanza de su corazón, dice: yo encuentro alegría en tus mandatos. ¿Qué son los mandatos? Es la palabra, es la Biblia. Por eso cuando enfrenta presiones, no cierre su Biblia, al contrario, ábrala y vea las promesas de Dios que tiene para usted. Usted el día de hoy debe, en medio de la presión, aprender a respirar, a tener una frescura en su vida. El día miércoles compartía un tema muy interesante con la iglesia sobre algunos pasos hacia una vida fortalecida. Y en uno de los puntos decíamos que como creyentes debemos respirar un aire fresco. ¿Sabe? La presión de la vida como que contamina, ¿no?, la atmósfera en la cual vivimos, la espiritual obviamente. Y nos sentimos cargados, nos hace falta oxígeno. No literalmente puede la presión, ¿sí?, llegar a tener un trastorno físico. Pero estamos hablando de lo emocional. A veces decimos: ya no me aguanto, quisiera salir de aquí, quisiera ya no ver a nadie a mi lado. O sea, ¿me entiende? Entonces, en ese momento necesitamos respirar un aire fresco, necesitamos llevar aire a nuestros pulmones. Y si el alimento que puede nutrirnos, que puede sacarnos adelante, es la palabra, como lo veíamos ahorita anteriormente, pues ahora lo que nos permite respirar es la oración. La oración es el soplo vital del cristiano. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, está usted presionado a un extremo en el cual ya no ve ninguna salida, ore a Dios. Y sabe, esto no es una carga. Orar a Dios es llevar nuestras preocupaciones a Él, es cambiar esas preocupaciones de hombros, ¿sí? No tenemos que cargarlo nosotros. Él quiere llevar nuestro yugo, ¿sí? Entonces, la oración. Usted está enfermo, ore. Está deprimido, ore. Está enfrentando un problema, ore. La oración tiene respuesta. La oración es sobrenatural y cambia situaciones y cambia circunstancias. No desmayes, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Cuando la presión llega a la vida, ora a Dios. No sabes el potencial que se encuentra en la oración. Entonces, uno de los medios que Dios se vale para satisfacer las necesidades y los deseos de sus hijos es sencillamente la oración. Por eso Mateo 21:22 dice: todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Es sencillo. Todo lo que pidan en oración. El poder ser liberados de esa presión, el poder sentir descanso, el poder sentir alegría, el poder sentir la liberación de esa presión. ¿Cuándo? Cuando nosotros oramos. Esto es muy importante. Y obviamente, en tercer lugar, ¿cómo lidiar con esas presiones de la vida? Deposita tus preocupaciones, tus presiones donde corresponden, ¿sí? En Él, no en ti. No cargues, como lo mencionábamos, tú las propias preocupaciones. ¿Y sabe qué privilegio tenemos los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque en el momento más frustrante de esa presión podemos tener la certeza de que hay alguien
que nos ayuda. Hay alguien que está ahí disponible para llevar nuestras cargas. ¿No es esto lindo? El deseo de Dios es que estés libre de esa presión y las preocupaciones de este mundo. Por eso primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Pongan todas sus presiones, todas sus preocupaciones, sus ansiedades, sus cargas, sus dudas, sus inquietudes, pónganlas en las manos de Dios, y añade, porque Él cuida de ustedes. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué palabra? ¿Dónde podemos encontrar una palabra más constructiva, más edificante, más motivacional a nuestra vida? En ningún otro lado, porque Él cuida de ustedes. No el universo, no los astros, no, Dios cuida de nosotros. ¡Wow! ¿Cómo vivir preocupados cuando Él cuida de nosotros? Es como el hijo, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir inseguro si tiene a papá a un lado? Así es Dios. Pero vamos a dejar nuestras cargas a Él. No siga preocupado, preocupada. Hoy Él quiere llevar sus cargas. Y sabe, Él quiere llevar también su condenación, la carga de su pecado, la carga de la desobediencia, del juicio, de la condenación eterna. Él quiere llevar esa carga y quiere darle a usted una nueva identidad. Mi amigo o mi amiga vive con presiones que día con día le están llevando a la depresión, le están llevando a una vida sin sentido. Venga a Jesucristo, que Él puede cuidar de usted todos los días de su existencia, pero usted tiene que rendir su corazón a Él. Usted podrá decir: pastor, ¿y cómo hago esto? Pues con una simple oración en la cual usted invite a Jesucristo a su corazón, y este será el punto de partida a una vida extraordinaria. Así que ahí donde usted se encuentra, si puede cerrar sus ojos, hágalo y dígale: Padre Celestial, en este momento yo deseo entregar mi vida y mi corazón a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Hazme un hijo, una hija tuya, y que de hoy en adelante pueda lidiar con esas presiones de la vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Padre bueno, en este momento gracias te damos porque esa palabra llega a cada corazón, a cada vida, Señor, ante el auditorio, ante la gente que nos ve también a través de los diferentes medios. Que podamos entender, Dios, que la presión de la vida puede llevarnos a un extremo, a una locura, a la enfermedad, a la depresión. Pero que tú nos das, Señor, esos principios bíblicos de cómo poder lidiar con las presiones de la vida. Que podamos entender el día de hoy que no estamos solos, que tú has prometido ayudarnos, mi hermano, mi hermana, en cualquier dificultad, en cualquier presión que el día de hoy estés enfrentando. Recuerda, hay un Dios que te ayuda. Tú no estás solo, tú no estás sola. Quizás te han abandonado tus amigos, tus compañeros, tu gente más cercana, pero hay un amigo más cercano que un hermano, que es el Señor Jesucristo, que Él prometió estar contigo, conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el día de hoy descansa en Él y conéctate a esa fuente de energía que te empodera para poder superar toda preocupación, toda presión, toda angustia. El día de hoy, de la misma manera, aprende a descansar en Dios. Relájate, respira, ten pensamientos de paz, ten pensamientos de fe basados en la palabra de Dios. No pierdas el control, no pierdas tu capacidad de elegir y elegir bien. Permite que esas cargas se muevan de hombro, que no seas tú el que los lleva, sino sea Dios, porque ahí está para ayudarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esperamos que este tema haya sido de bendición a su vida. Si así fue, por favor, no dude en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.